antes de poder ir a la palabra de Dios, quiero decirle esto a manera de introducción. La palabra condición es el sinónimo de la palabra estado. Ahora bien, estoy tratando de poder ver que ya está todo listo aquí para arrancar. Les decía yo, hermanos, que la palabra condición tiene relación con la palabra o el término estado y hace referencia a un conjunto de rasgos o cualidades, incluye estas circunstancias de una persona. Así que en esta mañana quiero hablar del estado espiritual actual, del cual, hermanos, en el cual nos encontramos. Quiero que en esta mañana, a través de la palabra de Dios, nos demos cuenta de en qué condiciones estamos delante de Dios. ¿Cuál es nuestro estado espiritual? Ahora, quiero hacer una pregunta en esta mañana. Y la pregunta es, ¿cree usted estar preparado para su siguiente combate o lucha que vendrá a su vida cristiana? ¿Cree usted estar realmente preparado para hacer frente a la próxima prueba que vendrá a su vida? ¿Cómo consideramos, hermanos, que estamos en esta mañana? ¿Estaremos fortalecidos para hacer frente a esa siguiente lucha, a ese siguiente combate, a ese siguiente episodio trágico, desalentador, de prueba que vendrá a nuestras vidas? ¿Estaremos preparados realmente, espiritualmente? ¿Estaremos bien fortalecidos? Amén. ¿O estaremos débiles ante esta situación que muy probablemente vendrá a nuestra vida? Ahí está la pregunta que les he hecho hace un momento. ¿Estamos preparados para hacer frente a este próximo combate o lucha? No lo sabemos. En esta mañana, a la luz de la palabra de Dios, vamos a saber si estamos listos o si no estamos listos para esta siguiente lucha que vendrá a nuestras vidas. Ahora, la vida cristiana es una vida de constantes luchas. Todos aquí debemos estar plenamente convencidos de que las luchas, de que las pruebas, de que las dificultades no van a terminar, hermanos. Para aquellos que dicen, pastor, yo ya quisiera que la prueba terminara, yo quisiera que ya no hubiera luchas en mi vida cristiana, eso va a ser imposible, hermanos. Las pruebas, las luchas y las dificultades van a ser algo que siempre nos van a estar ocurriendo, que van a venir en nuestras vidas. Cuando nos graduamos de una prueba, vamos a pasar a otra. El propósito de Dios, hermanos, a través de todo esto es perfeccionar nuestra vida para la obra del ministerio. Pero quiero que vayan, por favor, en su Biblia, a la carta a los Efesios, capítulo 10. Carta a los Efesios, capítulo 6. El tema de esta mañana, les recuerdo, es los 3 estados espirituales del hombre. Vamos a leer la carta a los Efesios, verso 10 al 12. ¿Lo tienen? Leemos todos juntos. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Sí lo tienen, hermanos? A ver, como que no me siguieron la lectura. Vamos a leer nuevamente el versículo 12, por favor. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Vamos a ir a Dios en oración y después vamos a continuar con este tema. Recuerden, serie Disciplina Espiritual. Hoy vamos a hablar de los 3 estados espirituales del hombre. Oremos al Señor. Padre amado, yo te pido y te ruego que en esta mañana te apiades de nosotros, tengas misericordia de tu pueblo, de nuestras vidas, que hables a nuestros corazones, que traigas convicción a nuestro ser, a través y por medio del glorioso Espíritu Santo. Te pido que cada palabra que salga de mi boca sea necesaria para edificar a este cuerpo de creyentes. Gracias por mis hermanos que en esta mañana han dispuesto su corazón, su tiempo para estar aquí, Señor. Gracias, mi Dios, por tu iglesia. Ahora permite, Señor, que tu palabra hable a nuestros corazones y que en el momento en el cual regresemos a casa, regresemos con esa bendición de lo alto. Regresemos fortalecidos a través del alimento que vamos a recibir en esta mañana.
Ayúdanos, Dios, permítenos ser atentos, porque lo pido y ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, la vida cristiana trata de luchas, y estas luchas son espirituales. Es una lucha, hermanos, contra el yo interno. Todos y cada uno de nosotros tenemos una lucha diaria con el yo interno. La semana pasada les dije que el mayor enemigo que vamos a enfrentar en nuestras vidas, aparte de Satanás, somos nosotros mismos. Quiero que vayan por favor en su Biblia a Santiago capítulo 1, versículo 14. Santiago 1:14. ¿Lo tienen? Santiago 1:14. Dice la palabra de Dios: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La palabra nos dice entonces, hermanos, que todo creyente es arrastrado por su propia concupiscencia. La Nueva Traducción Viviente dice: la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Así que, queridos hermanos, el primer enemigo a vencer soy yo mismo, específicamente con mi naturaleza pecaminosa, que no desea muchas veces sujetarse a la voluntad del Espíritu. Tenemos una lucha entonces en la cual se resiste en mi carne, mi naturaleza, en hacer la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios en Santiago en Gálatas 5:17. Quiero que vaya ahí por favor, Gálatas 5:17. Vamos a ver algunas citas bíblicas en esta mañana que son importantes y que nos sirven como referencia para el mensaje de hoy. Gálatas capítulo 5, versículo 17, dice la Escritura: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. También quiero que vaya por favor a Primera de Pedro 2:11. Entonces, queridos hermanos, el deseo de la carne se opone al deseo del Espíritu. Hay una lucha constante entre si hacemos o no hacemos la voluntad de Dios. Dice Primera de Pedro 2:11: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Hace tiempo atrás escuchaba yo una parábola titulada La parábola de los dos lobos. En algún momento un abuelo hablaba con su nieto acerca de dos lobos, y el abuelo ilustraba que uno de ellos era un lobo malo de alguna manera. Este lobo representaba los malos sentimientos que podían existir en un ser humano, como la envidia, la ira, los celos, el orgullo, la codicia, el resentimiento, los miedos, la culpa, el egoísmo, la autocomprensión y la arrogancia. Pero también le dijo que había un lobo bueno, y este lobo bueno representaba el amor, la alegría, la esperanza, la generosidad, la paz, la fe, la bondad, la verdad. El abuelo le dijo al niño: en algún momento estos dos se van a enfrentar, en algún momento van a tener una lucha ambos lobos, y quiero preguntarte, hijo, ¿cuál crees que de los dos va a ganar? Y dijo el niño: aquel a quien alimente más. Y dijo: es verdad. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Si como cristianos tenemos una lucha en nuestra vida interna entre el yo, entre la carne y el espíritu, la pregunta es, al final, ¿quién creen ustedes que va a ganar? Precisamente, hermanos, aquel al cual usted alimente más. El apóstol Pablo dijo también, hermanos, que nosotros no solamente combatimos contra el yo interno, no solamente combatimos contra nosotros mismos, pero también hay una lucha que sostenemos en contra de Satanás. Hay una lucha que tenemos en contra de las huestes espirituales de maldad que hay en el mundo. Mire, quiero que vaya por favor a Efesios capítulo 6, y estoy poniendo las bases. Esto es la introducción a lo que será el mensaje de esta mañana, porque todavía no entro al mensaje. Les recuerdo que el título de la enseñanza es Los tres estados espirituales del hombre.
Esto lo estoy hablando solo a manera de introducción. Estoy tratando de hacerle consciente de que hay una lucha en el yo interno, entre hacer o no hacer la voluntad de Dios, esa lucha entre la carne y el espíritu. Ahora, no solamente combatimos contra nuestra carne, pero también hay una lucha que sostenemos en contra de Satanás y de sus huestes de maldad. Miren lo que dice en el verso 12 de Efesios 6, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta es una lucha en contra de espíritus malignos que actúan en base a nuestras debilidades, mismas que ellos saben y conocen porque nosotros las hemos declarado. Satanás y sus demonios, hermanos, no conocen lo que hay en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero si hay algo que ellos saben acerca de nuestras debilidades es porque nosotros las hemos declarado públicamente. Ellos se valen de nuestras debilidades, de conocer nuestros puntos débiles para tentarnos y posteriormente caer. Son emisarios de Satanás, son mensajeros de Satanás. Ellos hacen lo que su príncipe les ordena hacer. Satanás maquina el plan y los demonios lo ejecutan. Si usted recuerda, el Señor Jesús fue tentado por Satanás en 3 ocasiones. Ahí nos lo enseña Mateo 4, versículos 1 al 10. Estos espíritus, hermanos, son invisibles y viajan a velocidad de luz. Habitan en el aire. Efesios 2:22 nos dice que Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Estos espíritus habitan o viajan a través del aire. Estos espíritus, hermanos, según lo que escribe el apóstol Pablo ahí en Efesios 6:12, se dividen por lo menos en cuatro áreas. Número 1, hermanos, se dividen en principados. Número 2, se dividen en potestades. Número 3, se dividen en gobernantes de las tinieblas. Y número 4, en huestes espirituales de maldad. Ahora bien, antes de hablar de estos 3 estados espirituales en la vida del hombre, quiero decirle, o quiero hablarle de algunos aspectos a considerar en esta mañana. Primero que todo, hermanos, es que necesitamos hacer un autoanálisis de nuestra vida como creyentes. Y este análisis consta de 2 preguntas que tenemos que hacernos. La primera de ellas, hermanos, es si estamos viviendo la vida cristiana. Este análisis debe llevarnos a hacernos una primera pregunta. ¿Estamos viviendo la vida cristiana? ¿En realidad estamos viviendo para la gloria del Señor? Lo segundo, hermanos, es ¿cómo estamos viviendo esta vida cristiana? Lo primero es si estamos viviendo la vida cristiana. ¿Qué clase de vida está viviendo usted? ¿Una vida cristiana o una vida como cualquier persona que no conoce a Cristo? Y lo segundo es cómo usted está viviendo esa vida cristiana que dice usted vivir. ¿En realidad está haciendo la voluntad de Dios? ¿En realidad se está esforzando a hacer lo que Dios quiere? Hay algo que debería importarnos más que cualquier otra cosa en la vida. Y es ¿qué Dios espera de mí como su hijo? ¿Qué es lo que realmente Dios espera de todos nosotros como sus hijos? Dice Efesios 2:10 que fuimos creados para andar en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Queridos hermanos, si hay algo que debería importarnos en esta mañana es ¿qué Dios espera de nosotros? ¿Qué Dios desea de nosotros? Y si realmente estamos haciendo aquello que Dios espera que hagamos como sus hijos. Quiero que vaya por favor a la segunda carta de los Corintios, capítulo 13, versículo 5. Voy a hacer un paréntesis, hijo. Pásame el receptor para atrás, por favor, del control. Segunda de Corintios 13, 5, por favor. Dice la escritura ahí, hermanos: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Miren lo que está escribiendo aquí el apóstol Pablo. Dice, examínense si realmente están en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? ¿Realmente, hermanos, estamos viviendo la vida cristiana? Hay que hacer un autoanálisis. Hay que hacer un examen si realmente estamos o no haciendo la voluntad de Dios.
¿Realmente estamos viviendo el camino de la fe o estamos reprobados? Esta es la segunda carta que el apóstol Pablo escribe a los creyentes en la iglesia en Corinto para hacerles una fuerte y muy necesaria exhortación para guardar el orden y la disciplina en la casa de Dios. Y los invita a examinarse a sí mismos. Esta palabra examinar significa observar cuidadosamente. Pablo le dice, miren si efectivamente están viviendo la vida cristiana. Y esa es la misma pregunta que les hago a todos ustedes en esta ocasión. ¿Realmente estamos viviendo la vida cristiana? Este autoanálisis de nuestra vida espiritual es con el propósito, número uno, hermanos, de identificar nuestras debilidades. Este análisis que debemos hacer de nuestra fe es para identificar nuestras debilidades. Somos débiles, pero pasa algo muy frecuentemente en la vida de muchos creyentes, y es que cuando no ignoramos nuestras debilidades, las pasamos por alto. Y la verdad es que no estamos tratando seriamente con nuestros errores, fallas o debilidades. Para muchos de nosotros es más fácil ignorar nuestros errores, ignorar nuestras fallas, que admitirlos o aceptarlos. Pero lo segundo, hermanos, el propósito de este autoanálisis, hermanos, es reconocer estas debilidades delante de Dios. No solamente, hermanos, es identificarlas, pero también es reconocerlas, es aceptarlas delante de Dios y confesarlas. Dios nos conoce perfectamente, hermano. No hay nada que para Dios sea oculto. Él conoce nuestras vidas. Él sabe si estamos o no estamos viviendo la vida cristiana realmente. Usted podrá engañar al pastor, podremos engañar a los líderes, yo podré engañarlos a ustedes, pero jamás vamos a poder engañar a Dios. Amén. Y Dios sabe quién de todos los que estamos aquí, de aquellos que nos están viendo en casa, quién sí está viviendo la vida cristiana y quién no está viviendo la vida cristiana. Pero al reconocer nosotros nuestras debilidades, debemos venir delante de Dios en confesión y en arrepentimiento. Salmo 51:3. Porque yo reconozco mis rebeliones, dijo David, y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo Jehová, he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. En el Salmo 19 el salmista dice, Señor, yo he fallado muchas veces, pero hay cosas que yo no recuerdo. Perdona incluso aquellas cosas que para mí son ocultas, que para mí ya han sido olvidadas. Pero el tercer propósito de este análisis, cual el apóstol Pablo nos exhorta a hacer de nuestra vida, si estamos o no en la fe, es, hermanos, trabajar en fortalecer nuestra vida espiritual. Esto para evitar nuevamente caer en el error del pecado. Arrepentimiento implica no solo pedir perdón, sino también pedirle a Dios que haga o obre un cambio, una transformación en nuestra mente y en nuestro corazón. Segunda de Corintios 13:5. En la traducción al lenguaje actual dice de la siguiente manera: pónganse a pensar en su manera de vivir y vean si de verdad siguen confiando en Cristo. Hagan la prueba, y si la pasan es porque Él vive en ustedes. Pero si no confían en Cristo de verdad, es porque Él no está en ustedes. Si usted no está viviendo realmente la vida cristiana, muy probablemente es porque Cristo no está en usted. Pero si Cristo está en usted, entonces usted va a tener el deseo de realmente vivir la vida cristiana. ¿Somos o no somos cristianos auténticos? ¿Somos o no somos cristianos auténticos? Por ahí un pastor decía, ¿somos o nos hacemos? ¿Es usted realmente cristiano? ¿O está haciéndose pasar por un cristiano? ¿Cómo sabremos si de verdad estamos viviendo la vida cristiana? Evidentemente, hermanos, por nuestra manera de vivir. Lo que creemos define lo que somos. Y si hemos creído en Cristo, vamos a vivir para Cristo. Amén. Vaya por favor a Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Dice ahí, con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Pablo aquí hace referencia a la carne. Y él dice, o él expresa, o él habla acerca de que castigar la carne es igual que crucificarla. ¿Qué significa esto? Significa someter la carne. Significa sujetar la carne a la voluntad del Espíritu. Lo que está tratando de decir aquí el apóstol Pablo es sujeta, es lleva esa carne a un sometimiento a la voluntad del Espíritu. La Biblia habla de hacer pues morir las obras de la carne. Y alguien dijo que sería más fácil decir que es mejor triturar la carne antes de hacerla morir. Porque la única manera en la que la carne puede morir es cuando la carne muera físicamente. Mientras ninguno de nosotros llegue a ese momento de morir físicamente, toda su vida tendrá que estar luchando con esa carne. Toda su vida, hermano, va a ser una vida de lucha, de constante batalla, de constante combate en contra de la carne. Hasta que el Señor nos llame a cuentas o Él no venga por su iglesia, todos nosotros vamos a vivir diariamente luchando con la carne. Amén. Todo el tiempo vamos a lidiar con esta carne que no quiere hacer la voluntad de Dios, con esta carne que no quiere venir a la iglesia, con esta carne que no quiere obedecer al Señor, con esta carne que no quiere servir al Señor, con la carne que no quiere buscar al Señor. Mire, quiero que vaya también al capítulo 5 de esta misma carta, Gálatas, verso 24. Dice la palabra de Dios: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Este mismo verso en la versión Dios habla hoy dice: y los que son de Cristo Jesús ya han crucificado la naturaleza del hombre pecador junto con sus pasiones y sus malos deseos. Si ahora vivimos por el Espíritu, dejemos también que el Espíritu nos guíe. Si hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús, dejemos que sea el Espíritu de Dios quien nos guíe. Ahora, quiero que entienda que en la carne habitan deseos y pasiones, o pasiones y deseos. La pasión, hermanos, es un deseo que domina la voluntad y que perturba la razón. Es decir, hermano, una pasión es algo que nos domina, es algo que nos desborda. La palabra deseo es relacionado con un apetito, con una codicia, con un instinto. Esto es lo que habita en la carne. Puras malas pasiones, puros malos deseos. La carne no quiere hacer la voluntad del Espíritu. Se opone, se resiste a hacer lo que Dios quiere. Por esa razón debemos crucificar la carne con sus deseos. Por eso todos los días debemos evitar que la carne, hermano, se exalte, o que la carne tome dominio y control sobre el Espíritu. Debemos crucificar la carne con sus deseos, pues el vivir en la carne desagrada a Dios, hermanos. Vivir en la carne es ir en contra de la voluntad de Dios. Es vivir en un estancamiento espiritual. Vivir en la carne es vivir en un retroceso, en una degeneración. La palabra de Dios dice en Hebreos 10:39 que nosotros no debemos ir para atrás. Nosotros no debemos ir en un retroceso, sino todo lo contrario. Debemos ir hacia adelante, caminando hacia la perfección. Y cuando hablo de la perfección, no hablo de vivir sin pecado o vivir en mi propia justicia. Cuando hablo de perfección, hablo de madurar espiritualmente. Hablo de permitir que Cristo viva en mí verdaderamente. Quiero que vayan por favor a la primera carta a Pedro, capítulo 4, versículo 3. Primera de Pedro 4:3. Dice ahí: basté ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Pedro aquí está diciendo: ya fue suficiente lo que vivimos en la carne. Ya fue suficiente el tiempo que vivimos en el mundo para hacer lo que agradaba a la carne. Ahora estamos en Cristo. Ahora hemos experimentado una nueva vida. Ahora somos nacidos de nuevo. Nuestra manera de vivir debe ser diferente. Pero tal parece que a veces no nos ha sido suficiente lo que vivimos en el mundo, hermanos. Porque todavía aún de creyentes queremos seguir haciendo las cosas que agradan a la carne. Y queremos vivir con un pie en la iglesia
y con un pie en el mundo. Queremos vivir haciendo nuestra voluntad, mientras al mismo tiempo queremos hacer la voluntad de Dios. Pero es imposible, hermanos. Ambas cosas se oponen, no concuerdan. ¿En qué concuerda, dijo Santiago, Cristo con Belial? ¿En qué concuerda la luz con las tinieblas? En absolutamente nada. Este mismo versículo, en la versión Dios habla hoy, dice: por mucho tiempo hicieron ustedes las mismas cosas que hacen los paganos, pues vivían entonces en vicios, malos deseos, banquetes, borracheras, viviendo con exceso y adorando ídolos abominables. La Nueva Traducción Viviente dice: en el pasado han tenido más que suficiente de las cosas perversas que les gusta hacer a los que no tienen a Dios: inmoralidad, pasiones sexuales, parrandas, borracheras, fiestas desenfrenadas y abominable adoración a ídolos. Pedro dice: ya fue suficiente. Ya fue suficiente para andar en la carne. Ahora vivamos en el Espíritu, haciendo la voluntad de Dios. Ahora bien, cuando alguien vive para la carne, va a vivir en un estancamiento espiritual. La carnalidad le va a impedir crecer espiritualmente y vivir para Dios. Tal vez esa es la razón del por qué muchos no están experimentando un crecimiento espiritual en su vida. Tal vez por esa razón usted no está avanzando en la vida cristiana. Dígame qué se encuentra haciendo actualmente para el Señor. Dígame qué tanto tiempo pasa leyendo la Biblia. ¿Qué tanto tiempo ora? Habla con otros de Cristo. Tal vez su vida espiritual está estancada. Y usted se pregunta: bueno, pero ¿por qué no puedo avanzar en la vida cristiana? La respuesta está en que quizá, muy probablemente, usted está viviendo en la carne. Usted está viviendo para agradar a la carne. En la vida cristiana existe lo que se conoce como etapas de la vida cristiana. ¿Cuáles son estas etapas de la vida cristiana? Hay 4 etapas por las cuales todos nosotros vamos a atravesar. La primera etapa, hermanos, el bebé espiritual. La segunda etapa, el niño. La tercera etapa, la adolescencia. Y la cuarta etapa, el adulto. Regresamos, por favor. Esta etapa de bebé, este es el periodo en el cual el creyente es un nuevo convertido y está bajo cuidados especiales. Es decir, requiere atención del pastor y de los líderes. A un bebé espiritual se le alimenta en la boca. El alimento que recibe un bebé espiritual es leche. Es leche espiritual. Estamos hablando de los bebés espirituales. Estamos hablando de las etapas de la vida cristiana. Los bebés requieren atención. Los bebés, después de mucho tiempo, siguen esperando una llamada del pastor. Los bebés siguen esperando que alguien venga y les dé una palmadita para echarle ganas. Los bebés son aquellos que dicen: si el pastor o los hermanos no me hablan, yo ya no voy. Si no me buscan. El bebé espiritual no puede ingerir alimento sólido porque se ahoga. ¿Qué quiere decir esto? No soporta la palabra fuerte, no la puede digerir, porque es un bebé espiritual. El niño, por ejemplo, requiere instrucción y enseñanza. Después de tiempo de habernos convertido, pasamos a otra etapa que es la niñez espiritual. Es un tiempo en el cual, como niño, requiero instrucción, requiero enseñanza, requiero discipulado. Requiero que alguien me enseñe cómo agradar al Señor. Requiero que alguien me aconseje, me instruya en cuanto al camino de Dios se refiere. La adolescencia, hermanos, este es un tiempo en el cual necesitamos dirección. Los jóvenes necesitan dirección, ¿verdad? Algunos jóvenes creen que no necesitan el consejo de sus padres. Ya se creen muy sabios, ¿verdad? Ya creen que pueden tomar sus propias decisiones. Pero la verdad es que no es así. Los jóvenes necesitan consejería, necesitan instrucción. Así, hermano, cuando el cristiano, cuando el creyente está en esta etapa de la adolescencia, requiere de instrucción, requiere de consejo, requiere de guía. Y este es el momento en el cual muchos están atravesando.
están jóvenes espiritualmente, tienen el ímpetu, tienen las ganas, tienen el deseo. Ahora lo único que hace falta es la dirección, la sabia dirección, el sabio consejo de no tomar decisiones precipitadas. Pero hay una cuarta etapa en la vida cristiana, y esa es la etapa de adultez, la etapa de madurez espiritual. Esta es la etapa cuando el creyente ha adquirido comprensión y entendimiento claro acerca de la voluntad de Dios. Esta etapa es aquella en la cual el creyente sabe que necesita a Dios para tener éxito. Este es el momento cuando el creyente, hermanos, sabe, entiende y conoce y cumple sus deberes y responsabilidades. Este es el momento en el cual el creyente vive una vida de obediencia. Este es el momento cuando el creyente sabe que para caminar la vida cristiana necesita caminar con Dios. Cuando una persona ha madurado espiritualmente, está en la edad adulta, sabe qué es lo que agrada a Dios y vive para agradar a Dios. Ahora bien, quiero hacer una pregunta. ¿En qué etapa de la vida se encuentra usted? ¿En qué etapa de la vida del creyente, en qué etapa de la vida cristiana se encuentra usted? ¿Es un bebé? ¿Es un niño? ¿Es un adolescente? ¿O es un adulto? Amén. Usted dirá, pastor, no, pues yo ya soy adulto, pero todavía tiene arrebatos. No, pues yo ya soy un adulto, sí, pero no es fiel. No, pues yo ya soy un adulto, sí, pero no camina con Dios. Mire, vamos a hablar de los tres estados espirituales del hombre. Vamos adelante, por favor. ¿Cuáles son estos tres estados espirituales del hombre? Todos los seres humanos, creyentes o no creyentes, están dentro de estos tres estados. Voy a entrar al mensaje y nos vamos a ir pronto para las tortas y para los tacos. ¿Qué les parece? Primera de Corintios 2, por favor. Estamos hablando del tema disciplina espiritual. Ahora voy a hablar, hermanos, de los tres estados espirituales del hombre. ¿Cuál es su condición del hombre ante Dios? Primeramente, hermanos, vamos a hablar del hombre natural. Adelante, por favor. El hombre natural. Primera de Corintios, capítulo 2. Versículo 14. Primera de Corintios 2, 14. ¿Está ahí? Amén. Pero el hombre natural, mire esto, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él, ¿qué? Son locura y no las puede entender, porque se han de discernir, ¿qué? ¿Sabe qué piensa la gente allá afuera de nosotros que no conoce a Cristo? Que nosotros somos locos, que somos unos fanáticos, que somos unos religiosos, porque ellos no pueden entender las cosas de Dios, porque su vida es ajena a las cosas de Dios. El hombre natural, número uno, no percibe las cosas que son del Espíritu. No las percibe. Para él no son necesarias, no son convenientes. La gente que no tiene a Cristo en su corazón no tiene importancia en venir a la iglesia. No tiene deseo de leer la Biblia, de orar, de caminar con Dios. Lo segundo, hermano, para el hombre natural las cosas de Dios son locura. Y lo tercero es que no las puede entender. Él no puede entender por qué damos nuestro tiempo los domingos. Él no puede entender por qué recorremos largas distancias para venir a la iglesia. Él no puede entender por qué ofrendamos y diezmamos nuestro dinero. Para él todas las cosas que hacemos son ajenas. Vaya por favor a Colosenses 3, 5 al 7. Vamos a hablar entonces del primer estado del hombre. Y es el hombre, ¿qué? Natural. El hombre que no conoce a Cristo. El hombre que no tiene conocimiento de la palabra de Dios. Colosenses 3, 5 al 7. Haced pues morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos, ¿qué? De desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías, ¿qué? En ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca.
No mintáis los unos a los otros, habiendo despojadose del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo hombre, con el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Pero la palabra de Dios dice que el hombre natural es hijo de desobediencia, está bajo el poder y dominio de Satanás, es aquel que no posee el Espíritu de Dios. Quiero decirle algo, hermano, pero no todos los que estamos aquí somos hijos de Dios. No todos los que frecuentan casa de Dios son hijos de Dios. Ah, caray, ¿cómo, pastor? Sí, no todos son hijos de Dios. Usted podrá decir que es hijo de Dios. ¿Cómo lo va a saber? Por su manera de vivir. Si usted no vive conforme a la palabra de Dios, probablemente usted no ha nacido de nuevo. El hombre natural no puede hacer la voluntad del Espíritu, porque no posee al Espíritu. En algún momento Jesús enseñó en Mateo 13 la parábola del trigo y la cizaña. ¿No es así? Y él dijo, deja que crezcan los dos juntos. En una iglesia siempre hay creyentes y hay no creyentes. Están los que realmente han nacido de nuevo y están los que simulan haber nacido de nuevo. Están los que dicen que son cristianos y están los verdaderos cristianos. Ambos están creciendo juntos. Algún día el Señor habrá de declarar quién sí es trigo y quién es cizaña. Pero muchas veces el trigo y la cizaña van a crecer juntos en la misma congregación. Van a crecer juntos en la misma iglesia. Van a venir, van a asistir a las mismas reuniones. Pero la diferencia de uno al otro es su manera de vivir. Vaya por favor a Efesios. Hay quienes se hacen pasar por cristianos, pero lucir como cristianos no nos hace cristianos. Amén. ¿Venir a la iglesia nos hace cristianos? No. Traer una Biblia, bueno, y a veces ya ni traer un libro, no nos hace cristianos. Vestir con una corbata, es más, miren, esto no me hace predicador y esto no me hace cristiano. Yo podría usar corbata y poder traer una Biblia, mientras al mismo tiempo soy hijo del diablo. Cantar los himnos, los coros, eso no nos hace cristianos. Hay otras cosas más que realmente definen a un cristiano. Pero mire, quiero que vean Colosenses 3, versículo 5 al versículo 7. Perdón, estamos en Efesios, ¿verdad? Efesios 2, lo siento, hermanos, perdón. Efesios 2, versículo 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Así es como vive el hombre natural, dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Este texto nos habla acerca de cómo es la forma de vida de una persona que está sin Cristo, del hombre natural. Los hijos de desobediencia, dije yo, son los hijos del enemigo. Son aquellos a los cuales la palabra de Dios no les causa efecto, no los cambia, no los transforma, no les es de provecho. Todo lo contrario, muchas veces la aborrecen. Por eso es que muchas veces, hermanos, gente viene a la iglesia y está incómoda. No se siente bien. Hermano, muchas veces hemos visto gente y conversa, venir a una reunión de estas. ¿Qué pasa? Se aburre. Y solo está esperando que el servicio termine, que el culto acabe, que el pastor deje de hablar para irse. Porque su deleite no está en las cosas de Dios. A veces nosotros queremos obligar a nuestras familias a venir a la iglesia. Obligamos a nuestros hijos a leer la Biblia, a orar. ¿Qué tan provechoso es esto, hermanos? Si la persona no ha nacido de nuevo, por más que usted quiera que él agrade al Señor, no va a agradar al Señor. Porque lo primero, hermanos, es que esa persona necesita nacer de nuevo en Cristo. Pero para el hombre natural, la palabra de Dios no le es de provecho. El que vive sin Cristo es aquel que vive para el mundo.
para el pecado, para la carne y sus placeres. Al final, hermanos, su destino es el infierno. Una persona que vive sin Cristo siempre será un perdedor. Así tenga éxito en el mundo y en los negocios, una persona sin Cristo siempre será un perdedor. ¿Sabe por qué? Porque dice 1 Corintios 15, 58, que lo que nos hace victoriosos es la fe en Jesucristo. Mas gracias sean dadas a Dios, dice la Escritura, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Un hombre natural jamás podrá experimentar un cambio real, porque los cambios reales y verdaderos los produce el Espíritu Santo, no el pastor, no las relaciones matrimoniales. Los cambios los produce el Espíritu Santo. Amén. Y hay gente, hermanos, que por más que venga a la iglesia, no cambia. ¿Por qué? Porque para poder experimentar un cambio real se necesita un nuevo nacimiento en Cristo. Sin un nuevo nacimiento en Cristo no hay un verdadero cambio de vida. El hombre natural tiene su pensamiento y tiene su deseo en las cosas del mundo. ¿En qué piensa el hombre natural? ¿Cuál es el deseo del hombre natural? De la persona que está sin Cristo. ¿Dónde prefiere estar los domingos? Sí, tomando, hermana, sí es cierto. El deseo del hombre natural, el hombre sin Cristo, es la bebida, es en la pachanga, ¿no? En los bailes, es en las drogas, es en el llanto, en los placeres del mundo. Hablando en términos generales, el hombre natural, ahí está su deseo, ahí está su pensamiento. Por eso es que el hombre natural, por sí mismo, muchas veces no va a querer venir a la iglesia, no va a querer escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Usted lo va a invitar, la va a invitar, le va a animar a venir, no va a desear venir. ¿Qué es lo que podemos hacer? Orar por ellos, presentarles el Evangelio y dejar que el Espíritu Santo de Dios haga su parte, porque eso ha venido el Espíritu Santo de Dios, a convencer al hombre de su condición, de su pecado. Juan 14 y Juan 16 nos hablan de las funciones del Espíritu Santo en la vida del hombre. Pero ahora vamos adelante. Este es el primer estado espiritual en la vida del hombre, el hombre natural, el hombre sin Cristo. La antigua versión, 1 Corintios 2, dice que vive como hombre, como un ser animal, impulsado por sus instintos, por sus apetitos, por sus deseos. Pero ahora vamos a ver otro estado espiritual, y es el creyente carnal. Existen creyentes carnales, hay hermanos carnales, hay predicadores carnales, hay maestros de escuela dominical carnales. ¿Hay carnalidad en la iglesia? Sí. Quiero que vayamos a 1 Corintios 3, por favor. 1 Corintios 3, versículo 1 al 3. ¿Está ahí? De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales. Mire, aquí nos está hablando Pablo de un estado espiritual. Hay creyentes espirituales, del cual vamos a hablar en unos momentos más, sino como a carnales. Aquí ya está hablando de otro estado espiritual en la vida del creyente. Dice, como a niños en Cristo. Mire esto. Entonces, el creyente carnal es un niño en Cristo. Dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Bien, vamos a ver algunas características del creyente carnal. Y el creyente carnal primeramente no come alimentos sólidos. Eso lo dice el versículo 2. Es decir, muchas veces se siente con la predicación exhortativa. Aquí Pablo habla de la vianda. La vianda es comida sólida, es en trozos, es en pedazos. El creyente carnal no se deleita en la palabra del Señor, no se goza en la palabra del Señor, no presta oídos atentos a la palabra de Dios. Muchos lamentablemente regresan tal y como entran a la iglesia. No están capacitados para alimentarse de la comida sólida.
Muchos creyentes carnales no aprovechan el alimento espiritual porque son carnales. Su alimento consta de cosas ligeras, de papilla. Cuando se les da comida sólida, se ahogan porque no están preparados para ingerir este alimento sólido. ¿Qué pasa muchas veces con la predicación fuerte, dura, exhortativa? Nos enojamos, nos ofendemos y ya no queremos venir a la iglesia porque somos niños. Pero esa niñez se debe a nuestra carnalidad, se debe a que no estamos trabajando en nuestra vida espiritual. Lo segundo, hermanos, es que el creyente carnal tiene una conducta equivocada. Eso lo dice el versículo 3. Pablo compara al creyente carnal con el inconverso. Mire a qué grado ha llegado el apóstol Pablo en lo que él escribe y en esta exhortación que le hace a la iglesia de Corinto, que incluso compara a estos creyentes carnales con los inconversos, porque así es como a veces lucimos, como que todavía Cristo no ha nacido en nosotros, aunque ya Cristo vive en nosotros. Un creyente carnal es un niño que ha interrumpido el proceso de crecimiento y madurez espiritual. El creyente carnal es controlado por lo que ve y siente. El creyente carnal es controlado por lo que ve y por lo que siente. Cuidado con lo que vemos y con lo que sentimos, porque eso va a hacer que nuestra carne, hermanos, resulte en hacer cosas que no están bien. Ahora, el creyente carnal es aquel que pone por delante sus deseos antes que hacer la voluntad de Dios. Lo segundo, el creyente carnal no tiene puesta su mirada en las cosas espirituales. Todo lo contrario, su mirada está en las cosas de abajo. ¿Ustedes recuerdan la parábola del sembrador? Amén. Los afanes de este mundo ahogaron la palabra. El creyente carnal, hermanos, tiene puesta su mirada en las cosas de abajo. El domingo no piensa espiritualmente. El domingo piensa en las cosas materiales. ¿Y qué hace? Se va a trabajar. Se va a pasear. Hace otras cosas porque su mirada está en las cosas de abajo, no en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, como dice Colosenses 3, 1 y 2. El amor y el deseo por las cosas del mundo terminan ahogando la palabra de Dios. Y hay una tercera cosa del creyente carnal. Este creyente carnal vive en todo momento en un conflicto interno. Quiero decirle que las personas más infelices en las iglesias cristianas, ¿sabe quiénes son? Los cristianos carnales. ¿Por qué son infelices, hermanos? Porque no tienen paz. ¿Por qué no tienen paz? Porque saben que han estado viviendo mal. Porque saben que han estado haciendo cosas que no están bien. ¿Qué pasa con el cristiano carnal, hermano? Llega a la iglesia, se sienta como si no estuviera, como si no existiera ahí. En el tiempo de la alabanza, de la adoración, sale al baño. Durante la predicación está checando los mensajes. Se están durmiendo. El abanico los distrae. Están pensando, ¿qué voy a hacer ahorita que salga? Están en todo menos en las cosas de Dios. Son aquellos que dicen, pastor, por favor, ya apúrese. Ya termine. Ya acabe pronto, pastor. Así que el creyente carnal, hermanos, no puede experimentar esa paz, ese gozo, ese consuelo. El Espíritu Santo de Dios que mora en su interior le hace saber que está mal. Porque el Espíritu Santo de Dios nos habla, ¿no es así, hermanos? Dice Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el que fuisteis sellados para el día de la promesa. Queridos hermanos, el creyente carnal no tiene paz en sí mismo. Pero ¿sabe qué? Mire, quiero que note algo muy importante en lo que escribe el apóstol Pablo aquí en la primera carta de los Corintios. En el versículo 3 hay algo más
Dijimos, hermano, que el creyente carnal, hermanos, pone sus deseos por delante, antes que el deseo del Espíritu. El creyente carnal, hermanos, tiene puesta su mirada en las cosas de abajo. Pero hay un tercer aspecto del creyente carnal, y es que este no puede vivir en paz. No puede vivir en paz con Dios. No puede vivir en paz consigo mismo. Porque, hermanos, ¿cómo nos sentimos cuando sabemos que estamos mal delante de Dios? Primero, no tengo paz con Dios porque he hecho cosas que no están bien. Lo segundo, no tengo paz conmigo mismo. No me siento a gusto, no me siento tranquilo, no me siento bien. Yo no sé si le ha pasado, alguna vez ha hecho algo que no está bien. ¿Cómo se siente? Mal. Nos sentimos mal, hermanos, porque sabemos que no debimos haber hecho eso. Pero lo tercero, tampoco puede estar en paz con otros. Miren lo que dice el apóstol Pablo en el 3. ¿Por qué aún sois carnales? Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales? ¿Sabe a qué se deben los problemas y los conflictos en el matrimonio? A la carnalidad. ¿De verdad? No podemos estar, cuando andamos en la carne no estamos bien con Dios, no estamos bien con nosotros mismos, pero el andar en la carne también trae conflictos con otros. El creyente carnal no puede tener comunión con los hermanos en Cristo. Ah, pero trátese de los amigotes de allá afuera del mundo. No, allá sí, no. Allá sí se destrampa, allá sí se desplaya, allá sí convive, allá sí platica, allá sí se ríe. Pero aquí en la iglesia, duras penas saluda a los hermanos en Cristo. Cuando hay convivencia, cuando se trata de convivio, de comer, se aparta. A propósito, aquí en Casa de Dios no hay grupos, ¿verdad que no? Y cuando yo los vea los voy a deshacer. No, sí, hermanos, porque somos una familia. Aquí no hay de que yo no me llevo bien con la hermanita y a mí no me ponga con ella. Carnal. Carnalidad. ¿Por qué no podemos llevarnos bien los unos con los otros? Porque somos carnales. ¿Por qué no podemos convivir con las hermanas? A ver, hermana, el martes va a haber reunión femenil. Espero que pueda estar aquí con las hermanas, convivir con las hermanas en Cristo. Es triste y es lamentable que podamos platicar bien y llevarnos bien con los vecinos, menos con los hermanos de la iglesia. Sí, comadrita, y síganme diciendo. Tiempo pasamos a hablar con la gente del mundo. ¿Cuánto tiempo hablamos con los hermanos en la iglesia? La gente carnal, hermano, crea conflictos en las iglesias. Crea separación en las iglesias. La carnalidad no nos permite estar bien con otros. ¿Por qué me molesta una hermanita? ¿Por qué me molesta el hermanito? Me molesta hasta cómo vienen vestidos, cómo se peinan, cómo hablan. Ay, te das cuenta, qué feo habla. Qué feo es carnalidad. No vamos a estar haciendo absolutamente nada. El problema es que no estamos caminando con Dios. El problema, hermano, es que nuestra mirada está en las cosas de aquí abajo. Hermanas carnales, yo no tengo ningún problema con que se arreglen, con que se peinen, con que se vistan, se pinten el cabello. Pero si usted vive para eso, usted tiene carnalidad. Véngase ahí, pastor. Yo no tengo ningún problema con que el hombre vista bien, se peine bien, se eche buen perfume, ande bien arreglado. Pero si esa es su prioridad, usted es carnal. La prioridad del único de Dios son las cosas de Dios. La carnalidad nos lleva a vivir fuera de la voluntad de Dios. Nos hace infructuosos y vivimos tristes y amargados. Es una realidad. ¿Por qué termina el culto y la mayoría quieren irse? Bueno, ahorita por la pandemia. Pero y antes, que no había pandemia, vámonos. ¿Por qué? Necesitamos, hermano, creyentes espirituales. ¿Cuál es la causa de la niñez espiritual que perdura? Hay 3 razones del por qué muchos siguen siendo niños después de tantos años de vida cristiana. Número 1, no les gusta ir a la iglesia. Si tenemos un viaje a cualquier parte o ir a la iglesia, muchos prefieren irse de viaje.
Como que era el próximo domingo voy. Sí, pero resulta que el próximo domingo ya no se va a predicar lo que se predicó ese domingo. Y esa verdad tal vez pudo haber transformado tu vida y pudo haber salvado tu matrimonio o pudo haber rescatado algún aspecto de tu vida espiritual. Pero la carnalidad no les gusta ir a la iglesia. El pastor, no podría hacer los cultos más tarde. Hermano, los cultos son a las 11:30. Van a cambiar a las 12. Y van a cambiar a las 12 próximamente. La próxima semana va a ser a las 12. Y aún así muchos no van a poder estar aquí porque se les hace temprano. Carnalidad, no les gusta ir a la iglesia. Número 2, no han aprendido a leer la Biblia con provecho. La niñez se debe a que no estamos leyendo Biblia, no la estamos escudriñando, no nos empapamos de la palabra de Dios, no nos deleitamos en la palabra de Dios. Quiero hacer una pregunta. Aparte de los mensajes que usted ha escuchado del pastor Mauricio y los que ahora escucha de mi parte, aparte de esos mensajes, ¿qué otros mensajes más escuchan? Que le sean de provecho y que le sean de ayuda espiritual. Yo le animo a que se alimente de otros predicadores en la semana. A ver. Por ejemplo, la hermana ya hizo un comercial. Ahora está bien, ahora está bien. ¿Qué más? Pero la Biblia principalmente. Exacto, Charles, pero principalmente la palabra de Dios. Leamos la escritura, hermanos. Y número 3, la causa de la niñez que perdura, hermanos, es no orar regularmente. Esa es la razón. No hay otra razón por la cual no estamos creciendo, hermanos. No vamos a la iglesia, no leemos la Biblia y no oramos. ¿Cómo queremos crecer espiritualmente? Pero hay un tercer estado espiritual, y voy a terminar con eso porque sé que ya muchos estoy ganando amigos esta mañana. Pero quiero terminar, hermanos, diciéndole algo muy importante para irnos a casa. Y este es el punto donde realmente yo deseo que todos lleguemos. Al creyente espiritual. ¿No le gustaría ser un creyente? Que ese estado espiritual sea el suyo. Creyente espiritual. La característica principal de un creyente espiritual es que vive lleno del Espíritu Santo. Somete su vida al Espíritu Santo. Vaya a Romanos 8:14, por favor. Romanos 8:14. Ya nos aproximamos al final. El creyente espiritual es aquel que vive sujeto al Espíritu Santo, vive lleno del Espíritu Santo. ¿Qué significa la llenura del Espíritu Santo? Este es un evento que acontece a los creyentes. Esto le va a pasar solo a los auténticos hijos de Dios. Es un evento que ocurre muchas veces tristemente y lamentablemente muy de vez en cuando. Pero la llenura del Espíritu Santo debiera ser algo que nos ocurra todos los días, hermanos. Todos los días debemos vivir llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué significa esto? Significa dejar que el Espíritu Santo ejerza dominio y control completamente de mi vida. Amén. Eso significa ser lleno del Espíritu Santo. Que Él ejerza dominio y control en mí. Dice Romanos 8:14, hermanos, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Quiero que vaya a Efesios 4:13. Pero primeramente vamos a ver Efesios 5:18, por favor. Efesios 5:18. Y luego vamos a Efesios 4:13. Pero dice Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos, ¿qué? Mire, el apóstol Pablo está diciendo aquí, no os embriaguéis con vino. ¿Qué hace el vino sobre una persona? ¿Qué pasa cuando una persona está bajo los efectos del vino? Se altera. El vino, ¿verdad? Ejerce dominio y control de sus actos, cambia su personalidad, incluso hasta sus movimientos, ¿no? Cómo caminan los alcohólicos, los chicos, se tambalean, ¿no? No pueden caminar bien, hablan incoherencias, hablan cosas, no son dueños de sí mismos.
cae y tropieza. Pablo dice, bueno, el mismo efecto que provoca el vidrio en una persona, ese deberá ser el mismo efecto que produzca el Espíritu Santo en la vida de un creyente que está sujeto al Espíritu Santo, que vive bajo dominio y control de él. Pero miren lo que dice ahora el capítulo 4, versículo 13, ya casi terminamos. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, la estatura y a la plenitud de Cristo. Ese debiera ser nuestro deseo en esta mañana, llegar a la medida de la estatura, la plenitud de Cristo. Algunas cosas, algunas características o virtudes del creyente espiritual. Número 1, cultiva su hambre con el alimento espiritual. Ama la predicación, ama asistir a la iglesia. El creyente espiritual va a estar en primera fila, va a ser de los primeros en anotarse para el servicio de adoración, va a ser el primero en querer estar en la casa de Dios, va a tener un deseo muy grande, muy profundo de estar en la casa de Dios, va a disfrutar estar en la casa de Dios. No va a ser un martirio estar en la casa de Dios, no va a ser un sacrificio estar en la casa de Dios. Ese es el lugar que le deleita, ese es el lugar que ama, ese es el lugar donde desea estar, en la casa de Dios. Ama la predicación de la palabra de Dios, ama la lectura de la Biblia. La Biblia es importante para él, para ella. La Biblia, hermanos, ocupa el lugar más importante en su vida. No puede dejar pasar un día sin antes leer y meditar en la palabra de Dios. Lo tercero, es que vive una vida de oración, es que dobla sus rodillas, es que clama a Dios, es que ora a Dios, es que tiene una comunión íntima y estrecha con Dios. Queridos hermanos, la vida de un creyente espiritual siempre debe de ir de menos a más. Siempre está en un constante crecimiento. ¿Saben? La vida de un creyente espiritual siempre está sujeta a vivir en un discipulado constante. Algunos dirán, bueno, ya tuve mi discipulado, 8 o 10 semanas, ya soy un discípulo de Cristo. No. Todo el tiempo debemos seguir este discipulado. Nunca va a terminar nuestro discipulado. ¿Sabe cuándo va a terminar nuestro discipulado como hijo de Dios? Hasta el día que Cristo nos diga, ha llegado el final, hijo. Hija, ya te necesito aquí arriba. Se acabó tu tiempo. Es en ese momento cuando, hermanos, nos vestiremos de esa toga blanca y resplandeciente. Será en ese momento cuando tomemos el birrete y lo cambiemos de lado. Será ese momento cuando nos habremos graduado de la vida cristiana. Pero mientras llega ese momento, hermanos, la vida aquí abajo es de luchas, es de luchar con nosotros mismos, es de luchar con la carne, es de luchar en contra de Satanás. No podremos hacerlo solos. Eso es disciplina espiritual. Buscar la llenura del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, hermanos, no podemos vivir la vida cristiana. Hermano, el creyente espiritual, para terminar, goza de una paz duradera. Cuando el creyente anda bien, tiene paz con Dios. Amén. Qué hermoso estar en paz con Dios. Amén. Señor, en esta mañana tú me conoces. Mis manos están limpias. Mi mente, mi corazón son tuyos, tú lo sabes. Tengo paz contigo. Lo segundo, tengo paz conmigo mismo. Sé que estoy haciendo la voluntad de Dios. Eso me pone tranquilo. Pero lo tercero, el creyente espiritual está en paz con sus hermanos en Cristo. Está en paz en su matrimonio. Está en paz en sus relaciones interpersonales. Está en paz en la iglesia. Es un creyente espiritual. Quiero hacer una pregunta para terminar. ¿En cuál de estos tres estados espirituales se encuentra usted? ¿El hombre carnal? ¿El hombre natural? ¿El creyente carnal? ¿O el creyente espiritual? ¿Cuál de estos tres es su estado? Vamos a irnos con esta reflexión de esta mañana. Vamos a inclinar el rostro, vamos a cerrar nuestros ojos.